Ya chicos, antes de compartir mi pantalla, les comento lo siguiente, ¿ya? Que para que nosotros entendamos cómo trabajar con un gráfico, primero tenemos que saber los tipos de gráficos que hay y también para qué me sirve cada gráfico, ¿ya? Bueno, todos sabemos que hay gráficos de columna, gráficos de barra, gráficos de torta o gráficos circulares, etcétera. Bueno, primero que todo, si yo quiero hacer un gráfico que grafique, valga la redundancia, una comparación entre valores, por ejemplo, las ventas del año 22, 2023 y 2024. Quiero hacer una comparación de cómo estuvieron las ventas en esos 3 años, por ejemplo, para una empresa. Lo que yo voy a hacer es crear un gráfico de columnas. Recuerden que las columnas son verticales, ¿ya? O en su defecto también me sirve un gráfico de barras. El gráfico de barras es similar al de columnas, pero en vez de estar verticales, están horizontales, ¿ya? Cualquiera de esos dos gráficos me sirve para hacer una comparación. De pronto, si yo necesito hacer un gráfico que me muestre tendencias en el tiempo, por ejemplo, que las ventas en enero subieron, pero en febrero bajaron y así, etcétera, me va a servir un gráfico de líneas o de tendencia, como se llama, ¿ya? Cualquiera de esos gráficos me sirve. Y finalmente, si necesito hacer un gráfico que me muestre valores, pero porcentuales, en porcentaje me refiero, ¿ya? Me va a servir un gráfico circular o de torta como comúnmente se conocía, o por lo menos así me lo decían a mí en el colegio, un gráfico de torta, ¿ya? Que son los típicos que se utilizan cuando terminan las votaciones, ¿ya? Y dicen, bueno, este segmento obtuvo tal porcentaje y este otro partido tal porcentaje. Bueno, eso se hace con un gráfico circular o de torta, ¿ya? Bueno, además de eso, y aunque suene obvio, si yo tengo que armar un gráfico, al menos uno de los campos que voy a utilizar debe contener números. Yo no puedo hacer un gráfico solamente con textos, de hecho me va a salir una cosa toda extraña, ¿ya? Ok, entonces en este primer ejercicio me pide generar un gráfico de líneas o de tendencia con los datos del IPC. Entonces, si vamos a observar, tenemos justamente los meses del año. Eso significa que es dato cronológico, ¿ya? Y luego de eso, tengo los datos del IPC. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es seleccionar esta tablita toda completa con los títulos incluidos. Luego de ello, arriba tenemos varias pestañas en Excel, ¿cierto? Tengo la pestaña Inicio y luego tengo la pestaña Insertar. Dentro de la pestaña Insertar, tenemos un apartado especial para los gráficos, en donde voy a tener primero un botón grandote que va a decir algo así como gráficos recomendados. Sin embargo, yo les sugiero, muchachos, que cuando uno no sabe nada, es fácil creer que todas las recomendaciones son buenas, ¿ya? Por lo tanto, traten siempre de, si no saben mucho de lo que estamos hablando, no elegir la opción del gráfico recomendado, ¿ya? Bueno, entonces en este caso, como les dije, seleccionamos todo y dentro del listado de gráficos, en unos botoncitos más pequeños, de arriba hacia abajo tengo primero el gráfico de columna o de barra, pero en este caso me piden un gráfico de línea o tendencia, que también se llama, ¿ya? Entonces va a ser el segundo de arriba hacia abajo, de hecho aparecen como unas líneas como si fuera una reja, ¿ya? Algo similar a eso. Cuando usted le haga clic al gráfico de línea, se va a desplegar este menú, ¿ya? Hasta ahí necesito, por favor, que me confirme si me siguen. Yo Sí, sí. profesor. Sí, ¿Ya? ¿Todo bien profesor. hasta ahí? Ya, perfecto. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir otra sugerencia.
Fíjense que cuando yo despliego, y esto es universal para todos los gráficos, tengo líneas en 2D, planas se refiere, y líneas en 3D. ¿Ya? Cuando hagamos gráficos de columna, lo mismo. Gráfico 2D, gráfico 3D. Mi sugerencia, obviamente usted la sigue o no, es siempre tratar de hacer el gráfico lo más simple posible, porque después le podemos dar todos los adornos, ¿ya? Pero primero armar el gráfico que quede lo que mejor se entienda y después le ponemos efectos especiales, ciertos efectos de volumen y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, y ojo, para que lo tengan bien en cuenta, esto va a depender mucho de la versión de Excel que usted tenga instalada en su computador. Por ejemplo, en mi caso, que tengo la versión 365, cuando yo voy pasando el puntero sobre los diferentes modelos de gráficos 2D, fíjense que por detrás me aparece algo así como una vista previa de cómo quedaría el gráfico, ¿ya? Esto no sucede en todas las versiones, ¿ya? Es decir, usted no sienta que lo está haciendo mal, porque si pasa por algún cuadrito, no se le vea este gráfico por detrás de la pantalla o detrás de en la planilla más que en la pantalla, ¿ya? Esto es algo exclusivo de algunas versiones, no todos lo tienen, ¿ya? Pero no importa, da lo mismo, ¿ya? Bueno, como les decía, siempre tratemos de insertar el gráfico más simple posible. Y en este caso, el más simple es el primero, donde dice línea 2D, el primero que aparece. De hecho, si yo me posiciono ahí, me aparece una pequeña explicación. Dice, líneas. Permite usar este tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, que era lo que yo les comentaba hace un rato. Años, meses y días o por categoría. Úselo cuando el orden de las categorías es importante y hay muchos puntos de datos, ¿ya? Entonces vamos a elegir el primero y simplemente para confirmar le damos clic al botón izquierdo del mouse, un clic, y ahí queda inserto en nuestra planilla. Ya, nuevamente pido confirmación de que me sigan hasta ahí, que todos hayan podido insertar el gráfico. Todo bien, Sí, Yo todo bien. también. sí, profe, una consulta. En mi Sí, caso, ajá. aparece el gráfico, pero aparece superpuesto a los Sí, datos, a la... a la tabla. Sí. Sí, eso es así. Esa es una característica del gráfico, o sea, que te queda encima. Así. Ah, ya, Sí. gracias. Ya, en mi caso, bueno, debe haber sido porque yo me acerqué, que de pronto no quedó encima. Y eso es importante lo que dice Matías para que el resto también tome conciencia. Los gráficos son elementos que podríamos llamar algo así como elementos flotantes. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Elementos flotantes, ¿ya? Que como ustedes pueden ver, si lo seleccionan del fondo, de este fondo blanco, le dan un clic y lo pueden desplazar hacia cualquier lugar, ¿ya? De hecho, en muchos de los casos, en la vida real, los datos nunca son así de pequeños, nunca son tan pocos. Siempre uno tiene varias columnas hacia el lado y varias filas hacia abajo. Entonces es súper normal que uno inserte un gráfico y te queda tapando los datos, ¿ya? Pero no se preocupen, que eso lo vamos a solucionar en un par de minutos más, pero que sepan que si insertan el gráfico, efectivamente queda encima de los datos, ¿ya? Eso es característico de esta herramienta. Profesor, Sí, a mí no me salen columnas, dicen 2D, columnas 3D, algo así me sale. es que está insertando gráficos de columna, tiene que insertar un gráfico de línea, Patricia. Fíjese que usted tiene el primer botoncito, que son columnas hacia arriba, tiene que ser el otro ¿Mm? botoncito, el que está abajo, que son como unas líneas cruzadas. Ya, profesor, ya, ahora ¿Sí? sí, Ya, ok. sí, Ya, gracias. muchachos. De nada, Patricia. Ya, chicos, entonces, cuando nosotros tenemos inserto un gráfico, suceden algunas cositas interesantes en nuestro Excel. Primero, yo voy a saber que el gráfico está seleccionado porque alrededor de él
en las esquinas y en el centro aparecen como unos circulitos blancos, ¿cierto? Lo que me permite modificar el tamaño. Nuevamente, la recomendación es que si usted quiere agrandar o achicar el gráfico, y esto es también aplicable para una fotografía o para un dibujo, siempre trate de hacerlo desde las esquinas, no desde el centro, ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino que en las esquinas. ¿Por qué? Porque al hacerlo, le da clic y desplaza hacia adentro o desplaza hacia afuera, lo que va a suceder es que este gráfico va a crecer o se va a achicar a proporción, ¿ya? Sin embargo, si yo lo tomo de los puntos que están en el centro, por ejemplo, arriba, y lo quiero achicar hacia abajo, lo que estoy haciendo es aplastarlo, ¿ya? O en su defecto, estirarlo. Si yo lo estiro de abajo y lo jalo hacia abajo, ¿cierto? Lo estoy estirando. Lo mismo si es que lo aprieto desde la derecha, o lo aprieto desde la izquierda, o lo estiro hacia afuera, ¿ya? Entonces, siempre procurar que si usted quiere agrandar, achicar, cambiar el tamaño, hágalo desde las esquinas cualquiera, desde la derecha, derecha abajo, derecha arriba, izquierda abajo, izquierda arriba. Obviamente, Profe, ye- perdón, sí, una sí. consulta. ¿Con Shift conserva la proporción? Con Shift en este caso da lo mismo, porque si tú lo haces desde los puntos, debería Ah, mantenerse. ya. Sí, el Shift Ya. era antes. En las versiones Ya. más antiguas tenías que dejar presionado Shift, ¿ya? Ya. Pero la verdad es que no recuerdo desde qué versión en adelante, pero últimamente con la esquina basta. No tienes que apretar Shift, Ya. Gracias. ¿ya? Ahora, yo dije mantiene la proporción. Claro, llega un momento en que el gráfico puede tener tanta información en su interior que, claro, yo lo voy a achicar aunque sea proporción y de todas maneras los datos se van a, como que se modifican dentro del espacio. Ya tratan de adaptarse al espacio que tienen. ¿Ya? Ya. Otra cosa también interesante cuando yo tengo seleccionado un gráfico, que recuerde que, por ejemplo, ahí yo solté la selección. ¿Ya? No me aparecen los puntitos alrededor, tengo que dar clic encima para que me aparezcan estos circulitos más que puntitos, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, en la parte superior van a aparecer dos pestañas nuevas que son exclusivas del gráfico. Nuevamente, si yo suelto la selección del gráfico, esas dos pestañas se van a esconder. Si le doy clic al gráfico, ahí van a aparecer. Son dos pestañas, una que dice diseño de gráfico y otra que dice formato, que en el 90% de los casos vamos a trabajar simplemente con la primera, diseño de gráfico. ¿Ya? Ya, por favor, coméntenme si todos pudieron ubicar estas dos pestañas, diseño de gráfico y formato, que, ojo, podrían cambiar un poco el nombre. A lo mejor en el caso usted dice simplemente diseño, ¿ya? O a otro le diga diseño de gráfico. Eso podría cambiar y eso también depende de la versión. Ya tenemos algunos comentarios. Sí, sí, sí. Ya, todo bien. Perfecto. Sí, profesor, está bien. Ya, ok, muchas gracias. Ya, entonces muchachos, nos vamos a mantener en Perdón, ¿dónde está diseño gráfico? arriba. Dice Arriba, arriba, arriba. ayuda y luego de ayuda debería aparecer diseño de gráfico. Si no aparece, es porque usted no tiene seleccionado el gráfico. Debe darle clic al gráfico y después de ayuda debería aparecer diseño de gráfico. Ah, ya, con ¿Sí me clic. apareció? Gracias. Ya. Profe, yo me Sí, dígame. demoro un poco porque mi versión, de nuevo tengo el mismo problema, está escondida la palabra crear gráfico, así que tuve que pescar, buscarla, me perdí un poco de tiempo, pero ya me enchufé de nuevo en qué tengo que hacerlo, me guié un poco por lo que me dijo el otro día usted que estaba escondida en otro lado por el tamaño de la pantalla. Sí, exactamente. Así que por ese lado me guié, pero la verdad es que me tiene que estar saliendo humito de los sesos buscando la cuestión. Ya, no hay problema. Ya, muchachos, vamos a continuar. Ya, entonces, estamos en la pestaña diseño de gráfico, ¿cierto? Bueno, no vamos a revisar todas las herramientas porque por supuesto que yo puedo hacer cosas bastante avanzadas con un gráfico, pero vamos a sí ver las elementales. Por ejemplo,
Yo voy a ir de izquierda a derecha viendo algunos botoncitos, ¿ya? Bueno, algunos me los voy a saltar, por supuesto. Bueno, cuando la gente habla de diseño, normalmente se refiere a la parte estética, pero no a la parte estética en el sentido del orden, sino que en el sentido del color, de los efectos especiales, ¿cierto? Del fondo con degradado, de la letra que tiene volumen, ¿ya? Eso es como que la gente entiende por diseño. Sin embargo, aquí, para el gráfico, el diseño tiene que ver con el cómo se ordenan los elementos dentro de un espacio, ¿ya? De hecho, si ustedes observan, debería aparecer un botoncito a la izquierda, cargadito a la izquierda, estamos dentro de la pestaña diseño de gráfico, por supuesto, que dice diseño rápido, ¿ya? Este botón diseño rápido debería estar a la izquierda de un botón que dice cambiar colores, ¿ya? Y que es este botón. Nuevamente les pido confirmación de que hayan encontrado ese botón. Sí, profesor. Ya, puede Sí, decir profesor. diseño o diseño rápido. Ok. Ya, perfecto. Diseño rápido. Ya, ok, súper. Ya, entonces, el gráfico es uno, es este que tengo acá, en donde me está mostrando a la izquierda, ¿cierto? Un eje en donde me aparecen los valores del IPC, ¿ya? Luego tengo esta línea azul, que me está generando justamente los puntos en donde los valores están más altos, están más bajos y genera esto como picos, ¿cierto? Como si fuera una montaña. Y en la parte de abajo tengo los meses, que están acá, y arriba tengo el título que dice IPC. De pronto, yo quiero cambiar el orden de estos elementos, ¿ya? Y eso lo logro justamente en diseño rápido, ¿ya? Aquí yo también me puedo ir posando simplemente, pasando el puntero por los diferentes cuadritos. Y vamos a ver qué es lo que me ofrece, ¿ya? Por ejemplo, el diseño 1 dice que me muestra el título del gráfico, está arriba, ¿cierto? La leyenda a la derecha, esto es súper importante. Cuando en un gráfico me hablan de leyenda, me hablan de que me aparece un explicativo indicándome qué significa ese color dentro del gráfico. Entonces, si yo observo en el diseño 1, que ustedes lo están viendo en mi pantalla, ¿ya? A la derecha dice IPC y me aparece la rayita azul. Eso significa la línea azul dentro de este gráfico, el IPC, ¿ya? Además de eso, se incorporó un elemento que tampoco estaba con el diseño original, que es el título del eje a la izquierda. Entonces, si yo elijo este diseño rápido, puedo cambiar ese título del eje, por ejemplo, poner valores, ¿ya? Y ahí estaría generando un leve cambio en relación al diseño original. Veamos qué me ofrece el segundo. Me ubico solamente encima. No le estoy dando clic porque eso sería confirmar. Bien, si observo, acá la leyenda que antes me aparecía a la derecha, con el explicativo de qué significaba la línea azul, ahora está en la parte superior, ¿ya? Desapareció el eje de la izquierda. Uy, hay alguien que tiene un micrófono encendido, lo voy a apagar, chicos, ¿ah? ¿Ya? Porque de pronto con más de un micrófono al mismo tiempo se generan confusiones. Bueno, como les decía, el diseño número 2 me muestra la leyenda en la parte superior. Desapareció el eje de la izquierda, en donde antes tenía los valores, ahora me aparecen en los puntos de quiebre de esta línea, ¿ya? A mi juicio, no se ve del todo ordenado, ¿ya? De pronto, al tener tanta información, cuesta un poquito entenderlo, ¿ya? Abajo me aparecen los meses, etcétera. Veamos qué pasa con el diseño 3. Ese era el que venía por defecto, exceptuando que el que venía por defecto no me traía la leyenda, que ahora se movió hacia abajo. Aquí tengo el diseño número 4, no me muestra título. El diseño número 5, los datos numéricos se me agregan en una tablita en la parte inferior, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo varios tipos de diseño que yo puedo elegir. Y nuevamente, cuando hablamos de diseño, en este caso están hablando de cómo se ordenan los elementos dentro de este espacio rectangular, ¿ya? Por ejemplo, miren, no me está mostrando absolutamente nada.
O sea, solamente la línea. No me está mostrando datos, no me está mostrando títulos, no me está mostrando eje, no me está mostrando nada. ¿Ya? Ahora, normalmente el gráfico que uno inserta, el que viene por defecto, tiende a ser el mejor diseño. Tiende a ser. No digo que siempre sea así, pero en este caso, este sería el mejor gráfico que yo podría haber elegido. ¿Le puedo agregar algún elemento de los que me está mostrando el diseño rápido? Sí, ¿ya? Pero yo considero que para lo que yo estoy mostrando acá, con esto me basta y me sobra. ¿Ya? Ya. Pongámonos en otra situación. ¿Ya? Como le pasó a Patricia hace un ratito. Me dijo, profe, era el diseño de, me dice, columnas 2D, ¿ya? Entonces a lo mejor uno se equivoca e inserta un gráfico que no era, ¿cierto? Por ejemplo, aquí a lo mejor yo inserté un gráfico de líneas y debería haber sido un gráfico de columnas. Estoy poniéndome en un caso hipotético, por supuesto, porque este sí es la opción correcta, ¿ya? Entonces, si ahora me desplazo casi completamente hacia la derecha de esta pestaña diseño de gráfico, casi al final me voy a encontrar con otro botón que dice cambiar tipo de gráfico. Le voy a dar un clic y eso me va a abrir una ventana. Nuevamente les pido, muchachos, que me confirmen si llegaron a esa nueva ventana. Sí llegué, Pero profesor. Ya, vamos. ok, gracias. Ya, entonces, como ustedes pueden observar acá, perdón, escuché un último comentario y no alcancé a entender lo que dijo. Me imagino que era como que estaba bien. Ya. Bueno, se abre esta ventana. Me está mostrando que efectivamente. Perdón. Perdón, pero no llego a este cambio de gráficos. El mío me quedó, lo cambié por diseño de gráfico al penúltimo, ¿no? O me Ya, quedé ok, en negro. ya. Y quedó negro, no me quedó como a ti acá. Mire, arriba a la ¿Sí? izquierda ¿Sí? está el icono de un disquete, ¿cierto? ¿Sí? A la derecha debería haber una flechita curva. Bonito. Hágale clic a esa flechita porque eso va dando pasos Descender. hacia atrás. Claro, Sí, hasta que recupere el gráfico como estaba aquí lo originalmente. tengo. Aquí lo Ya, tengo. ok. Ahora mantenga seleccionado el gráfico. Recuerde que usted sabe que está seleccionado porque aparecen estos puntitos blancos alrededor. Sí. Y hacia la derecha de esta pestaña diseño de gráfico, Sí. o si quiere, de derecha a izquierda, ¿ya? ¿Ya? Va a haber un botón que dice mover gráfico y luego hacia la izquierda hay un botón que dice cambiar tipo de gráfico. ¿Y tú me lo puedes mostrar en tu pantalla? Lo estoy mostrando. Pero no veo ese mover gráfico. No mover gráfico, cambiar tipo de gráfico. Sí, esos gráficos los veo arriba, toda esa línea la veo perfecto. Ujú. ¿Y en qué punto tengo que quedarme? En el que dice cambiar tipo de gráfico. Ujú. Sí, perdóname, sí. ¿Sí? Ya, a eso tiene que darle un clic y eso le va a abrir una ventana. Sí, aquí estoy, perdóname. Gracias. Ya, de nada. Disculpa. Ya, entonces, como les decía, estamos en esta ventana y claro, me está mostrando que mi gráfico es un gráfico de la categoría de líneas y dentro de los modelos de gráficos de línea estoy con el primero, ¿cierto? Bueno, de pronto yo quiero cambiar este gráfico por un gráfico de columnas. Entonces, basta que yo a la izquierda, aquí tengo todos los tipos de gráficos, basta que a la izquierda haga clic en columnas y fíjense cómo cambia inmediato el gráfico que está a la derecha, ¿ya? En donde yo puedo seleccionar columnas agrupadas, columnas apiladas, etcétera, ¿ya? Mantengamos el primero, columnas agrupadas, y usted al aceptar va a observar que de inmediato el gráfico, que antes era un gráfico de líneas, ahora cambia por un gráfico de columnas.
Cuéntame cómo les fue con eso, por favor. ¿Pudieron cambiarlo? Sí, bien. Sí, profesor. Ya, Bien, perfecto. profe. Súper. Ya, volvamos a cómo estábamos. Vuelva a dar clic al botón cambiar tipo de gráfico. Vamos a volver a la misma ventana. Ahora seleccione a la izquierda, abajito de columnas, líneas, y luego simplemente acepte, y así deberíamos volver al gráfico que teníamos antes. ¿Listo? ¿Puede repetir cómo lo hizo, profesor? Por favor, ¿En qué parte quedó Patricia? para volver al gráfico original. Al gráfico original, tienes que ir nuevamente al botón cambiar tipo de gráfico. Se va a abrir la Tipo misma de gráfico. ventana, ¿ya? Por ahora está en columnas, tiene que cambiar a líneas y aceptar. Ya, profesor, ¿Sí? gracias. ¿Pudo? Ya, ok. Ya, muchachos. Bueno, cuando yo les hablaba hace un par de minutos atrás acerca del tema del diseño, ¿ya? Vimos el botón diseño rápido que me mostraba el cómo se ordenan los elementos dentro de este espacio rectangular. Pero si yo de pronto lo que quiero es cambiar el color, efectos especiales y todo eso, lo hago desde el centro. Aquí hay unos cuadros que dicen estilos de diseño, ¿ya? Si yo le doy clic en la flechita, se me van a desplegar, ¿cierto?, una segunda fila. Por ejemplo, si le doy clic al segundo, voy a notar que por detrás, en el fondo, me aparece este color degradado, ¿cierto?, de gris a blanco. Y mi línea aparece justamente en los quiebres con estos circulitos mostrándome el valor de cada quiebre, ¿cierto? Tengo uno con fondo azul, otro con fondo blanco, otro en donde la línea tiene una sombra, es igual al diseño original, pero este tiene una sombra. ¿Ya? Y así voy observando diferentes modelos, ¿cierto? Diferentes estilos de diseño. Fíjense este que tiene un color oscuro de fondo con la línea azul como bien encendida, con un fondo, con una sombra. Acá hay otro diseño. ¿Ya? O sea, en el fondo cuando hablamos de temas estéticos, de color, ¿cierto? De efecto especial, de sombra, de luz, lo hago justamente acá. Fíjense este, que es súper bonito, que es el estilo 10, en donde la línea tiene como una luz, como si fuera, no sé, un letrero de neón, ¿cierto? Yo, por ejemplo, voy a elegir ese, simplemente le doy clic y así queda aplicado ese diseño, ese estilo más que diseño, porque ya sabemos que en este caso el diseño es reordenar los elementos. Bueno, Matías al principio, cuando insertamos el gráfico, dijo algo súper cierto. Profe, el gráfico quedó encima de los datos, quedó así, tapando la información, ¿ya? En este caso, al ser un documento con una hoja de datos tan pequeñita, es súper fácil mover el gráfico hacia el lado. Lo muevo aquí, lo muevo abajo, arriba, etcétera. Y es súper fácil porque los datos son pocos. Sin embargo, tenemos que acostumbrarnos a que en la vida real, si una persona trabaja en el área administrativa con muchas planillas todos los días, claramente sabe que estas planillas tienen muchas columnas hacia el lado, muchas filas hacia abajo. Entonces va a ser inevitable que al momento de insertar el gráfico, este gráfico quede tapando la información. ¿Ya? Y yo por más que quiera mover el gráfico hacia la derecha o hacia abajo, va a seguir siendo incómodo porque yo me voy a tener que desplazar mucho hacia un lado o hacia el otro para poder ver el gráfico, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, más que estarlo moviendo directamente dentro de esta hoja, lo mejor es sacarlo de aquí y sacarlo no cortándolo y pegándolo en una hoja nueva, sino que el mismo gráfico se vaya a una hoja especial, a una hoja exclusiva para él. ¿Ya? Entonces lo que usted va a hacer es mantener seleccionado el gráfico. Recuerden que
Sabemos que está seleccionado el gráfico porque me aparecen estos circulitos alrededor, ¿ya? Luego, arriba, en la pestaña Diseño de gráfico, al final, totalmente a la derecha incluso del botón Cambiar tipo de gráfico, tenemos un botón que dice Mover gráfico. Entonces le vamos a dar clic a este botón Mover gráfico y eso me va a abrir esta ventana. Ya, nuevamente confirmación de que todos llegaron a esa ventana. Sí, profesor. Ya, gracias. Sí, Sí, profe. yo también. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, gracias. Ya, entonces se abre esta ventana y claro, me dice que el gráfico en este momento es un objeto en la hoja 1. Claro, estamos en la hoja 1 y es un objeto. Sabemos que es un objeto flotante, ¿cierto? Yo lo puedo mover para allá y para acá. Sin embargo, yo no quiero que sea un objeto dentro de la hoja 1. Yo quiero que se vaya a una hoja nueva. Entonces, de esta ventana marcamos arriba hoja nueva. Y a la derecha me da la opción de darle un título a esta nueva hoja, que por defecto es gráfico 1, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es borrar el nombre de esa hoja y voy a escribir IPC. ¿Ya? Así se va a llamar mi nueva hoja. Una vez que lo haya hecho, simplemente aceptamos y vamos a notar cómo en la hoja 1 ya no está el gráfico y se fue a una hoja nueva, a una hoja especial para este gráfico. ¿Ya? Quizás lo único que nosotros tendríamos que modificar acá es que, claro, al irse a una hoja grande, el texto y algunos elementos se ven muy chiquititos, ¿cierto? Entonces, yo puedo seleccionar abajo donde están los meses y en la pestaña inicio simplemente agrando la letra. ¿Ya? Lo mismo que el título. Le puedo agrandar la letra, no sé, tamaño 20. Y a la izquierda, donde está el eje con los numeritos, también puedo agrandarlo. ¿Ya? Y ahí tenemos un gráfico exclusivo, ¿cierto? En una hojita exclusiva para él, a eso me refería, ¿ya? Y claramente en la hoja 1 no está el gráfico y se fue a una hoja nueva, especial, y aquí vemos el gráfico en todo su esplendor. Y no tengo que estarlo moviendo para acá, ni para arriba, ni para abajo, para que los datos se vean. Profesor, ¿podría repetir, por favor, cómo hizo para agrandar la letra? Porque no me resulta. Claro, le das clic a la letra, abajito. Te Ah, ubicas ok. encima, Sí, clic a la sí, ya, letra. ya. Ah, ya, ¿Ya? sí, ya me resultó. Ahora ¿Sí? sí. Sí, Ok, ahora sí. Me ya no hay faltaba problema. darle clic. Importante, Gracias. siempre para todo lo que tengan que hacer, y esto es transversal para Excel, Word, PowerPoint, y en la gran mayoría de los software en realidad, nosotros tenemos que seleccionar el elemento al cual queramos cambiarle el tamaño, cambiar el color, etcétera. Siempre hay que seleccionar primero. Ya, muchachos, confirmación, por favor, de que hayan movido el gráfico a una hoja nueva. Ok. Ah, ok. ¿Ya? Ay, profe, todo bien. Ya, Todo perfecto. bien. Qué bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches. Me achicó todo, lo cambié a otra hoja, pero se me achicó muy chiquitita la letra. Sí, sí. Por eso les había comentado de que tienen que agrandar la letra. ¿Ya? Usted le da clic a la letra encimita, va a aparecer como un cuadro alrededor, un rectángulo, Ya, y en la pestaña inicio, aquí le cambia el tamaño, al tamaño que usted quiera. Usted lo puede más grande o más pequeño. ¿Ya? El tamaño ahí ya lo ve cada persona. sale aquí al lado. Es que a mí me ¿Sí? sale al lado. No me sale ni, me dice, usa varios paneles. Usa varios paneles. Da el formato de eje. Ah, no, usted está viendo acá al ladito estos botones. Esto. No, no es Ya, eso. eso no es. Claro, tiene que seleccionar, darle clic al texto encima. Abajo hay meses, ¿cierto?
Usted le da clic Sí. encima de los meses y le va a aparecer un cuadro, un rectángulo así como alrededor. Ya, y me Ya. voy a inicio. Arriba, en la pestaña inicio, va a decir Calibrí, y al ladito de Calibrí le aparece un numerito. Eso tiene que agrandarlo. Si dice 9, usted lo cambia a, no sé, a 16. No he terminado la A instalación. 16. Ujú. Ya, y sí me resultó, gracias. Ya, ok. ¿Cómo lo silencio? Ya. Muchachos, vámonos a la hoja número 2, por favor. Ya, en esta nueva hoja, chicos, me piden hacer un gráfico de columnas. Sin embargo, antes de que usted lo haga, primero les voy a pedir que observen la pantalla que yo les estoy compartiendo. ¿Ya? Ya. Voy a copiar las ventas y las comisiones varias veces hacia el lado. ¿Ya? Ok. Y fíjense que yo quiero hacer un gráfico con estos datos. Esto no lo haga, solamente obsérvelo con esos datos, con estos datos y con estos datos. ¿Ya? Sabemos que esta información está repetida, sí. ¿Ya? Pero nuevamente, aquí es súper fácil seleccionar dos columnas o seleccionar las columnas que venían por defecto. Por ejemplo, aquí vienen dos y aquí vienen estas y selecciono. Es súper fácil porque es poquito. Pero cuando yo tengo que hacer en la vida real, de hecho, sin ir más lejos, antes de conectarme con ustedes, hicimos la prueba con otro curso de otra institución y era una hoja de datos con una información similar a esta en cuanto a la cantidad de columnas. Y se pedía hacer un gráfico, pero los datos no estaban uno al lado del otro. Cuando yo me refiero a uno al lado del otro, me refiero a que no eran estos tres, sino que eran, por ejemplo, estos que yo dejé en amarillo. Entonces, ¿cómo yo logro seleccionar solamente estos tres datos sin tener que seleccionar los demás? ¿Ya? Porque claro, yo puedo hacer esto y estoy seleccionando todo, pero no me va a servir hacer un gráfico con todo. Nunca es toda la información la que voy a utilizar. Siempre es información exclusiva, información detallada, ¿cierto? Información específica la que yo necesito. Entonces, para lograr este tema, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar la primera columna que yo necesito, siempre con el título. Si ustedes observan en sus teclados, normalmente a la izquierda y a la derecha, yo digo normalmente porque en mi teclado solamente está a la izquierda, pero normalmente a la izquierda y a la derecha, hay una tecla que dice CTRL, que significa control. ¿Ya? Entonces, nuevamente repito, seleccionamos todos los datos de la primera columna, título incluido, presiono la tecla control sin soltarla, y con mi mouse me voy a la otra columna desde el título hacia abajo. No he soltado la tecla control y me voy a la otra columna y selecciono desde el título hacia abajo y ahí suelto. Y fíjense cómo seleccioné estas tres columnas que están de fondo amarillo sin pasar por las otras. ¿Ya? Ahora, yo sé que ustedes no hicieron esto mismo, que no copiaron ni pegaron, pero aquí habían por defecto tres columnas, vendedor y comisión. Entonces podemos practicar seleccionando solamente los vendedores y la comisión. ¿Ya? Hagámoslo, por favor. Seleccione desde vendedor hasta Carla Heinrich, solamente con el mouse, desde el título vendedor hasta Carla Heinrich. Seleccionada toda esa información, ahora en su teclado deje presionada la tecla control y no la suelte. Ahora con el mouse seleccione desde comisión hasta el último número y ahí sí puede soltar. Y deberíamos notar que vendedor y comisión quedaron seleccionados y las ventas no. Cuéntame si le funcionó, por favor. Sí, profesor. Inés. Ya, Sí, ok, profe. gracias.
Gracias, gracias. Ya, bueno, no es lo que vamos a hacer ahora en cuanto al gráfico, pero para que sepan que, por ejemplo, en la prueba, ¿ya? O en algún ejercicio, de pronto ustedes quieren hacer un gráfico de algún tema en particular que ustedes tengan que hacer en sus trabajos, ¿cierto? En sus estudios o lo que sea, se hace de esa manera. Si es que yo quiero dejar fuera algunas columnas, columnas sin seleccionar, ¿ya? Bueno, hagamos el gráfico ahora que realmente me están pidiendo. Realice un gráfico de columnas con toda esta información, porque sí era toda, ¿ya? Yo solamente estaba mostrando el ejemplo, ¿ya? Entonces ahora seleccionamos todo. Vendedores, ventas y comisiones, todo juntito. Una vez todo seleccionado, volvemos arriba a la pestaña Insertar. Recuerde que dentro de Insertar tenemos claramente un apartado que se llama Gráficos y nos vamos a posicionar en el primer botoncito, que justamente dice Insertar gráfico de columna o de barra. ¿Para qué me servía un gráfico de columna o de barra? Recuerden que sirven para comparar valores. Entonces, en este caso, estamos comparando las ventas con las comisiones. Entonces, damos clic al botón gráfico de columna, se va a desplegar un menú y nuevamente me va a mostrar columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D y barras en 3D. A ver. Mm, mm. No, no hemos hecho nada, Teresa, con las columnas, simplemente las seleccionamos todas. Así. Nada del otro mundo, Teresa. Solamente las seleccionamos. ¿Ya? ¿Ya? Eso, solamente eso. Y después se va a insertar y se ubica en gráfico de columna. Que Sí, aparece lo que pasa es que cuando yo me voy a insertar, yo estoy trabajando sin mouse. ¿Esto hay que hacerlo con mouse? como guste, puede ser con el trackpad del notebook también. Sí, lo que pasa es que en este momento ya pinché las 3 columnas, ¿Ya? pero si trato de irme a insertar arriba, me quedan en Ujú. blanco de nuevo. Ah, es que suelta la selección, no tiene que soltarla. Ah, ya. No, no tiene que soltarla. Ya, La selecciona y se va para arriba, al tiro. ya, Ujú. Eso. ya. Y ahí me voy ahora a columna. Gráfico de columnas, claro, y como les había indicado hace un par de minutos atrás con el primer gráfico, siempre hay que tratar de hacer un gráfico de la manera más simple posible. Y en este caso va a ser columnas en 2D, la primera, columnas agrupadas. ¿Ya? Y luego simplemente le damos un clic para confirmar que queremos ese gráfico. Y deberíamos llegar a un gráfico como el que yo estoy mostrando en mi pantalla. Ya, ¿me confirman si llegaron a ese mismo gráfico, por favor? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, ok, Sí, gracias. profesor. Gracias. ¿Ya? Ya. Entonces, muchachos, vamos observando algunas cosas que sucedieron con este gráfico. Bueno, primero, el estilo de diseño, ¿ya? Como en este caso estamos haciendo una comparación, ¿ya? Si comparamos, valga la redundancia, con el primer gráfico que hicimos, era solamente texto, los meses y además los datos del IPC, ¿ya? Pero en este caso tenemos, además de los vendedores, datos de ventas y de comisiones. Por lo tanto, tenemos dos columnas. Columnas azules, que representan la venta, y tenemos columnas rojas, que son mucho más pequeñas, que representan la comisión. Por eso de inmediato en la parte inferior me aparece la leyenda mostrándome lo que significa cada color. Azul ventas, rojo comisión. A la izquierda tenemos el eje en donde me muestra valores desde 0 hasta, no sé, 20 millones parece que son. Ahí lo ideal sería que lo mostrara con puntitos, ¿ya? Pero no lo muestra. ¿Ya? Y abajo me aparece el listado de vendedores y me aparece por defecto un título. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que dependiendo del tipo de gráfico me va a mostrar un diseño rápido u otro? Bueno, al igual que me sucedía con el gráfico número 1,
Cuando yo tengo seleccionado el gráfico, me van a aparecer estos puntitos alrededor que me sirven para achicarlo, agrandarlo, aplastarlo o estirarlo, ¿ya? Y también se me activan las mismas dos pestañas, diseño de gráfico y formato. Si nos mantenemos en diseño de gráfico, vamos a ver también que había un botón que no quise ver en el caso anterior porque no íbamos a notar diferencia, ¿ya? Pero ahora sí. Y me refiero a este botón que se llama cambiar colores, que aparece como el icono de como una paleta de acuarela, algo así, ¿ya? Si le damos clic a este botón cambiar colores, se nos va a desplegar este listado en donde me está mostrando que mi gráfico está con una opción multicolor, ¿ya? Aunque no veamos tanto color, pero así se llama, ¿ya? En donde me dice que el orden de los colores es que el elemento principal va a quedar de color azul, el elemento secundario va a quedar de color rojo, como es la otra columna, y si hubiese, por ejemplo, una tercera columna, esta se vería de color verde, y si hubiese una cuarta, quedaría de color morado, una quinta de color celeste y una sexta de color naranjo. Ese sería como el orden de prioridad en cuanto a los colores, ¿ya? Ahora, si me posiciono en el segundo color o en la segunda paleta de colores, me muestra que siempre el color primario o el color protagonista va a ser el azul, pero ahora como segundo color sería el verde. De hecho, ahí estoy observando que las columnas pequeñitas quedan de color verde. Si me ubico en la tercera paleta, ahí cambia. El color principal es rojo y el color secundario es morado. Si me muevo a la tercera paleta, el color principal es anaranjado y el otro es como un color turquesa, ¿cierto? Entonces, por supuesto que si yo quiero cambiar la paleta de colores, simplemente selecciono y le doy un clic y ahí cambia. Entonces, ahí abajo me está mostrando que ahora la venta está representada por las columnas naranjas y las comisiones por las columnas turquesas, ¿ya? Ahora, siempre está la opción de elegir colores monocromáticos. Fíjense, abajo. Por ejemplo, yo quiero que todo quede con paleta de colores azules. Entonces, el primer color es el más fuerte, el más oscuro, y dependiendo de la cantidad de columnas que yo tenga, se va a ir degradando. La segunda columna es un azul más claro y la tercera un poco más claro y así, ¿ya? Lo mismo pasa con el color rojo, con el color verde, ¿ya? Violeta, etcétera. ¿Ya? Yo creo que sea en monocromático, se ve un poco fome, ¿ya? Entonces, yo elegí una paleta diferente, pero colorida, ¿ya? Veamos qué pasa con el diseño rápido, ¿ya? Recuerden que el diseño rápido me va a mostrar menos o más opciones dependiendo del tipo de gráfico que yo esté utilizando. Anteriormente fue un gráfico de líneas, ahora es un gráfico de columnas. Entonces, si me voy a diseño rápido, ahí observo que también tengo varias opciones. Si me ubico en el primer diseño, la única diferencia con el diseño que venía por defecto es que aquí me está moviendo la, la leyenda que estaba originalmente en la parte de abajo y me la mueve hacia la derecha, ¿ya? Yo creo que se ve bien, ¿ya? No hay mucha diferencia entre el primer diseño y el segundo. Si veo este nuevo diseño, aquí me mueve la leyenda a la parte superior, me saca el eje de la izquierda y me está colocando los valores encima de cada columna, lo que encuentro que se ve muy desordenado. En la tercera opción, el diseño 3 era como venía por defecto. ¿Se fijan? El diseño 4 me parece algo similar a lo que pasaba con el diseño 2. Los valores están encima de cada columna, lo que me parece redundante si es que yo tengo además el eje a la izquierda. Tengo un diseño 5 en donde los valores se encuentran en la parte inferior como una tablita y para eso necesito agrandar mucho el gráfico. Diseño 6 y así voy viendo los diferentes diseños. Por ejemplo, este no tiene títulos en la parte superior, pero sí me agrega un título al eje de la izquierda y al eje de abajo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, normalmente el diseño que viene por defecto tiende a ser el mejor de todos. Bueno, ¿qué pasa si mi diseño viene con un título, como es este caso?
Y yo ese título quiero cambiarlo porque no quiero que diga título del gráfico, ¿cierto? Para ello simplemente le doy un clic encima y luego puedo cambiarlo. Fíjense que le doy un clic y se me activa la herramienta de texto. Entonces yo puedo borrar este título y podría escribir ventas y comisiones. Y así queda mi título. Y para confirmar simplemente suelto o hago clic en otra parte. Y ahí tengo listo mi gráfico. Al igual que hicimos con el gráfico anterior. Si ahora me voy a los estilos de diseño, recuerden que los estilos de diseño son estos, en donde tengo como efectos especiales en el fondo. Ya, por ejemplo, que hay un diseño que se ve raro. Acá las columnas, en vez de que sea un rectángulo vertical completo, me queda con puras líneas. Ahí tengo otro con el fondo de color gris. Ahí tengo otro con las columnas con colores degradados. ¿Ya? Aquí tengo también con columnas degradadas, pero de naranjo a un color más oscuro. Ahí tengo otra en donde la columna queda con una sensación de volumen, líneas. Esta, ¿cierto? Es solamente el borde. Ya tengo varias opciones. Ya, por ejemplo, ese también es bastante atractivo, ¿cierto? En donde la línea alrededor queda como si fuera una línea hecho con este material de neón, ¿cierto? Que es iluminado, etcétera, pero por supuesto que podemos elegir el diseño que más nos acomoda. Bueno, al igual que me sucedía con el caso anterior, el gráfico, al ser un elemento flotante, un objeto, lo normal es que quede encima de los datos. Por lo tanto, siempre va a ser conveniente que movamos el gráfico a una hoja exclusiva para él. Entonces, siempre manteniendo seleccionado el gráfico, vamos a ir siempre dentro de la pestaña Diseño de gráfico también, al final, al botón Mover gráfico. Eso me va a abrir la misma ventana que vimos en el caso anterior, en donde nos dice que el gráfico es un objeto en la hoja 2. Ya por eso lo podemos mover a diferentes lugares. Y lo que yo quiero es que se genere una hoja nueva con este gráfico y me da la opción de darle nombre. Entonces borro el nombre que viene por defecto, que es gráfico 2, y voy a escribir simplemente ventas. ¿Ya? Recuerden que al aceptar, lo que va a hacer esta herramienta es que va a sacar el gráfico de esta hoja 2 y se lo va a llevar a una hoja nueva, especial, grande, solamente para este gráfico. Entonces voy a aceptar, ahí lo sacó. Recuerden que al ser una hoja grande, el texto tiende a quedar pequeñito, así que podemos cambiarlo. Por ejemplo, yo selecciono aquí el nombre de los vendedores y desde la pestaña inicio simplemente voy aumentando el tamaño. Ahí ustedes vean hasta qué punto les acomoda el tamaño del texto. Lo mismo que acá, los valores del eje, el título, ¿ya? Y en este caso también el texto de la leyenda, ¿ya? Hasta un punto que se vea y que se lea bien. Y ahí tenemos resuelto el segundo gráfico. Ya muchachos, favor confirmar que les haya resultado. Sí, profe. Ya, ok, muchas Estamos ok, gracias. estamos ok. Sí, profe. Sí, Sí. sí, profesor. Sí, profe. A mí me resultó todo menos cambiarle el nombre ¿Cambiarle el nombre a qué cosa? ¿Al título? al gráfico, sí. Todavía lo tengo título de gráfico. Ya tienes que darle doble clic nomás. Encima, le das doble clic, ¿Ya? borra, doble clic, borra el texto y escribe el nuevo. Es que delante lo hice y borré todo y tuve que empezar de nuevo. Ya, no hay problema. Ya, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Ya, vamos a volver a nuestro documento. En este caso vamos a ir a la hoja número 3. Y nos pide hacer un gráfico que grafique, aunque suene obvio, la votación, ¿ya? Pero en este caso que muestre
solamente los porcentajes, porque aquí me está diciendo que me está diciendo la cantidad de votos que obtuvo cada partido político, ¿cierto? Lo que yo quiero es convertir estos votos, las cantidades, en porcentaje. ¿Ya? Entonces, como siempre, tenemos que seleccionar la información. Selecciono estas dos columnas, que como les digo, es bien pequeño. Luego de eso nos vamos, como siempre, a la pestaña Insertar, sección Gráficos, y siempre en la primera columna de gráficos ya trabajamos con el gráfico de columna, el gráfico de línea. A continuación dice gráfico circular o de anillos, ¿ya? O en su defecto gráfico de torta, que es lo mismo. Le damos clic a ese gráfico y por supuesto que, como les decía hace un rato, dependiendo del estilo de gráfico, del tipo de gráfico, voy a tener más o menos opciones. Entonces aquí tengo un gráfico 2D circular, tengo otro tipo de gráfico con subgráfico circular al lado y tengo otro gráfico con subgráfico de barra, ¿ya? En este caso nos sirve el primero. También puede ser gráfico circular 3D, ¿ya? Que da esta sensación de volumen. Pero mantengámonos en el primero. Dice, permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total, que eso es lo que queremos hacer. El total de los números es 100%, me está hablando de porcentaje. El gráfico contenga solo algunos sectores. Si hay muchos sectores, los ángulos se hacen difíciles de calcular, ¿ya? Claramente, si es mucha la información, probablemente no sea el mejor gráfico que deberíamos utilizar. En este caso, funciona perfecto. Así que vamos a utilizar el gráfico 2D, el primero, el más simple. Clic y ahí se agregó. Bien, entonces podemos observar que dependiendo de la cantidad de votos de cada partido político, el segmento es más grande o es más pequeño, ¿ya? El problema es que por ahora no me muestra información. O sea, me muestra solamente el segmento, que uno es más grande que el otro. Aquí yo podría, no sé, quizás notar que el segmento rojo podría ser más grande que el azul, o tal vez el azul es un poquito más grande que el otro. Entonces tenemos que mostrar la información, ¿ya? Y para mostrar esa información, tal cual lo habíamos visto también al principio, o en los dos gráficos anteriores, es que eso lo debo cambiar en el botón diseño rápido, ¿ya? Entonces le damos clic al botón diseño rápido. Como pueden observar, aquí también las opciones de diseño son bastante menores que de un gráfico de columna, por ejemplo. Entonces, si yo me voy posicionando en los diferentes diseños, ya en el primero me está mostrando el porcentaje. ¿Ya? Me dice que el segmento azul es de 32%, el rojo era el 29%, ya no se notaba mucho la diferencia simplemente como segmento. Entonces que me lo muestre como porcentaje ya me ayuda bastante. El segmento verde 15%, el violeta 7% y el celeste 17%. Pero el problema es que este primer diseño no me muestra la leyenda. Entonces yo no sé, ¿cierto? Por ejemplo, el diseño original, abajito me mostraba la leyenda, que significa cada partido político. ¿Ya? Acá me lo saca. Pero en el segundo diseño se ve el porcentaje dentro de cada segmento y me muestra la leyenda también. En el tercero me muestra solamente el segmento. En el cuarto diseño me está mostrando la votación total, la cantidad de votos, que en este caso no me sirve. En el quinto me muestra solamente los partidos políticos. En el sexto me muestra también la información, ¿ya? En porcentaje, y cambia, en este caso, la ubicación de la leyenda. En el segundo está arriba, en el sexto está a la derecha, y el séptimo, en este caso, tampoco me sirve. En mi caso, creo que el mejor diseño es el sexto, dado que en el segundo, a pesar de que me muestra el porcentaje y me muestra la leyenda, siento que los segmentos se ven muy chiquititos abajo. En cambio, en el diseño 6, los segmentos se ven más rápidos y así aprovecha el espacio que está a la derecha. Así que voy a elegir ese, le doy un clic y así me cambia la información, ¿ya? Ahora, como les había indicado hace un rato, todo lo que es
efecto especial, colorido, fondos y todo eso se hace en los estilos de diseño. Entonces voy a ir viendo cómo queda cada diseño. ¿Ya? Por ejemplo, el segundo me muestra un estilo en donde me vuelve a mostrar el mismo diseño 2. Yo cambié al otro porque sentía que los segmentos quedaban muy pequeños. ¿Ya? Quizás elegiría el estilo 3, ¿ya? Que además de que mantiene el tamaño, mantiene la ubicación de la leyenda, también me agrega este como recuadro oscuro detrás del porcentaje, lo que hace que se vea mucho mejor, que se lea bien. Tenemos este, que es similar al diseño 2, en donde simplemente baja la leyenda. También se mantiene pequeñito el segmento en el centro. Este es igual. Ese también podría ser. Ahí tenemos otro. Bueno, obviamente aquí ya depende del gusto de cada persona. ¿Ya? En mi caso me voy a quedar con el estilo número 3. Le doy clic y así puedo observar que tengo esa información. Otra cosa que no habíamos mencionado anteriormente es que yo, además de seleccionar el gráfico desde el fondo, que lo selecciono completo, yo podría seleccionar elementos individuales. Por ejemplo, si yo le doy clic al segmento azul, lo puedo mover. ¿Ya? No es lo más recomendable, pero podría. O tomo el segmento celeste y también lo saco de ahí. ¿Ya? O el rojo, o cualquiera de los segmentos que yo quiera. O puedo tomar, fíjense, le doy clic a uno de estos cuadritos que contiene el porcentaje y lo muevo hacia afuera. Por ejemplo, este considero que está muy pegado hacia adentro, lo puedo mover un poquito hacia afuera. Este también, ¿ya? Para que se reubiquen. ¿Ya? Esas cosas también puedo realizar en un gráfico. Bien, por favor, coméntenme si todos pudieron insertar este gráfico circular y además le aplicaron el diseño de porcentaje. Podemos. ¿Sí? ¿Sí se pudo? Sí, profe. Sí, sí, sí. Profesor, Sí, profesor. Ya, ok, Sí, muchas profesor. gracias. Súper. Ya, bueno, y por supuesto que este Sí, gráfico profesor. también, gracias, también lo vamos a mover a una hoja exclusiva para él. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo seleccionamos. Dentro de la pestaña Diseño de gráfico, nos vamos al final a la derecha, botón Mover gráfico. Le pedimos que ya no sea más un objeto en la hoja 3, sino que se vaya a una hoja nueva. Entonces aquí voy a poner como nombre votaciones. ¿Cierto? Votaciones. Acepto y se fue a una hoja exclusiva y por supuesto que tengo que agrandar la información, ¿cierto? Los porcentajes, en este caso agrandar el título y también la leyenda que quedó muy chiquitita a la derecha. Ahí simplemente agrando esa información para que se vea mejor. Y tenemos resuelto el gráfico número 3. Ya, muchachos, entonces les voy a dejar a ustedes el gráfico número 4. ¿Ya? En ese gráfico dice, lo voy a leer, dice, realiza un gráfico para ver la relación de temperatura versus agua caída. O sea, de hecho, ni siquiera me da la instrucción de qué gráfico debería ser. ¿Ya? Pero me imagino que después de todas las explicaciones de los tipos de gráficos y para qué me sirve cada uno de ellos, ustedes deberían más o menos saber qué tipo de gráfico les sirve. ¿Ya? Así que vamos a dar un par de minutos para que lo hagan. Recuerden, insertan el gráfico, revisan el diseño rápido que muestre de la mejor manera los elementos dentro del espacio, vean el tema del estilo, el color y todo eso, y finalmente lo mueven a una hoja exclusiva para él. ¿Ya? Apenas estén listos, me confirman, lo revisamos y continuamos. Cualquier duda que se les presente, me avisan.
Comparto la pantalla. Ya, chicos, entonces había que seleccionar esta pequeña tablita y nos pedía hacer un gráfico para ver la relación temperatura versus agua caída. En este caso, nuevamente, al igual que me pasó con el segundo gráfico, teníamos que hacer una comparación, ¿ya? Ahora, como ya habíamos hecho un gráfico de columnas, yo voy a hacer acá un gráfico de barras, ¿ya? Que, como les decía, la diferencia es que las columnas son verticales y las barras son horizontales, ¿ya? Entonces selecciono esta información, me voy a la pestaña Insertar, doy clic a Gráfico de columna, pero un poquito más abajo está el gráfico de barra, ¿ya? En estricto rigor, aquí nos servían tres tipos de gráficos: de columna, que ya lo habíamos hecho, por eso estoy haciendo el de barra, este de barra, y también me podría servir el gráfico de línea, porque si yo observo aquí arriba, dice EFM, que claramente se refiere a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya me están hablando de la temperatura y el agua caída durante todo el año. ¿Ya? Ahora, como ya habíamos hecho un gráfico de columna y ya también habíamos hecho un gráfico de línea, me voy a decantar por el gráfico de barra. Sin embargo, si usted hizo uno de columna o hizo un gráfico de línea, estaría bien también. ¿Ya? Ah, Voy a ya hacer, hice de línea. claro, el gráfico de barra, le doy clic y ahí está. Así simplemente. ¿Ya? Aquí me aparece el título, así que lo voy a cambiar. Voy a poner justamente eso. Temperatura, le voy a poner temp. Temp versus agua caída. ¿Ya? Y como ya hemos hecho en otras ocasiones, yo aquí podría cambiar el color. ¿Ya? Ese gráfico me gusta mucho, pero en realidad que sea rojo y azul está perfecto, ¿cierto? Y sí lo voy a mover a una hoja exclusiva para él, como lo hicimos en ejercicios anteriores, ¿cierto? Temp y agua. Y ahí se fue a una hoja para él y aquí tenemos que agrandar un poquito la información. Y los valores de abajo. Y también la leyenda. Ahí sí. Listo, entonces el archivo. Ya, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla y me dan un segundo. Quiero buscar un archivo de los que ya hemos visto, que me imagino que ustedes tienen guardado, ¿ya? Para seguir trabajando con gráficos, pero ya con harta información, ¿ya? Entonces, esto es por acá. Me dan un segundo. Ya, muchachos. Entonces, cierren este archivo, por favor, el de los gráficos. Y de los documentos que ustedes deben tener guardados, abran nuevamente el archivo de los filtros, que lo vimos, si mal no recuerdo, en la clase pasada. Por favor, abran nuevamente el archivo de los filtros. ¿Me confirman cuando ya lo tengan abierto, por favor? Sí, profe. Ya, gracias. Listo. Listo, profesor. Muchas gracias. Estamos listos. Ok. Ya, muchachos, voy a compartir la pantalla nuevamente. Voy a dejar visible la primera hoja de este gráfico y comparto la pantalla. Ya. A ver, el primero no me sirve, la primera hoja en cuanto a la información, porque no tengo números, o sea, tengo los teléfonos, pero en realidad no podría ser un gráfico con números de teléfono, ¿cierto? El número 2 es lo mismo, 3 lo mismo, 4 lo mismo, 5, 6. Wow. Ya. Ya, por favor, vaya a la hoja 7. Hoja número 7 de los filtros.
¿ya? Y lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es borrar el filtro, ¿ya? Para borrar el filtro, usted debe ir al mismo botón ordenar y filtrar, ¿cierto? Y usted va a notar que ahí está como hundido el botón filtro, ¿ya? Este como icono del embudo. Usted simplemente le vuelve a dar clic encima y así borra el filtro. ¿Ya? ¿Me confirman cuando ya lo hayan hecho, por favor? Listo, profe. Ya, gracias. Ya, y quiero revisar lo siguiente. Esto no lo haga todavía. Ujú, no había información duplicada. Ajá, ajá. Ya, Profe, consulta cómo saco el filtro, porque no me resultó. en el botón ordenar y filtrar, ¿Ya? ya, aparece la opción que dice filtro, aparece como hundido. Tiene que volver a darle clic encima y va a soltar el filtro en el fondo. Ah, ya, ok. Ya, Gracias. ya muchachos, bueno, eh, esta base de datos es un poquito amplia hacia abajo, ¿ya? Y la verdad es que al momento de hacer el gráfico me va a quedar algo extraña, ¿ya? Entonces les voy a pedir lo siguiente. Fíjense que a la izquierda tenemos un listado de filas, ¿cierto? Que parten en la fila 4, 5, 6. Usted va a hacer lo siguiente. Va a seleccionar desde la fila 16, siempre pasando el mouse por las filas hacia abajo. Y una vez que seleccione todas las filas, todas estas, botón derecho encima y le va a pedir eliminar. Y automáticamente se van a borrar todas esas filas y me va a dejar una tablita mucho más pequeña. Lo voy a volver a explicar. Desde la fila 16, sobre el número 16, usted va a observar que al posarse sobre ese número 16, va a aparecer una flechita negra encima, ¿cierto? Entonces ahí le va a dar clic y se va a desplazar hacia abajo hasta que seleccione todas las filas y luego que las seleccione todas, botón derecho y le dice eliminar. Y ahí se fueron todas. Ya, cuéntenme si hizo eso, por favor. Vamos, ok. Sí, profe. Ya, gracias. Estamos bien. Súper. Ya, entonces lo que vamos a hacer es hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de columnas nuevamente, con la información de las empresas y los sueldos solamente, sin la dirección. Entonces seleccionamos primero desde el título empresa hasta Comercial Espinosa y Bergeret Compañía Limitada. Eso lo selecciona con el mouse. Y luego de que selecciona todo eso, en su teclado, deje presionada la tecla Control sin soltarla. Y ahora hágale clic con el mouse sin soltar la tecla Control, acuérdese. Ahora con el mouse, clic a sueldo, al título, y selecciona hasta abajo todo. Una vez que seleccione todo, suelte. Y así dejamos sin seleccionar las direcciones. Cuéntame por favor ahí si funcionó. No lo pude hacer, profesor. Ya lo vuelvo a Acá hacer. todo bien. Ok. Ya lo vuelvo a hacer. Primero, Patricia, seleccione desde empresa hasta abajo. Solamente la columna A. No, pero yo seleccioné, o sea, usted dijo que de la 16 para abajo, ¿no es cierto? Ah, pero eso fue hace harto rato. Pensé que me había dicho Sí, que no le había funcionado esto. ¿Ya? y Y ahí quedé. seleccionó. Ya, tiene que después de que seleccionó todo hacia abajo, con el botón ¿Mm? derecho del mouse le dice eliminar. ¿Listo?
¿Cuál profesor? ¿Cómo? Clica al botón derecho del mouse y le da clic a eliminar. 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 Mm. Esa tiene que ver. Ya, eliminar. Ya, profesor. Ya. Ok. Entonces, ahora le va a dar clic al título empresa y sin soltar el botón izquierdo del mouse, va a seleccionar todas las empresas hacia abajo. Luego en su teclado, presiona la tecla control sin soltarla y ahora con el mouse le da clic a sueldo y selecciona todos los números hacia abajo y ahí suelta. Hasta ahí habíamos llegado con sus compañeros. Ya, una vez seleccionados estos dos campos, las empresas y los sueldos, vamos a ir nuevamente arriba a la pestaña Insertar, apartado Gráficos, y le vamos a dar clic al gráfico de columna, ¿ya? Gráfico de columna, y seleccionamos el primero. Clic. Y ahí deberíamos tener este gráfico, ¿ya? Con los sueldos, las barritas, los nombres de las empresas en la parte inferior. Ya, cuéntenme cómo le fue con ese gráfico. Profesor, Excelente. Carlos por acá. ¿Sabe que ¿Sí? me perdí yo con el tema? Estamos ¿Podría bien. hacerlo de nuevo si es tan amable? Claro. Ya, Gracias. ya, de nada. A ver qué nos dicen por acá. Bien, 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 bien. Ya. Entonces, Carlos, tienes que seleccionar con tu mouse desde el título empresa hasta la última empresa, que en este caso debería ser Comercial Espinosa y Bergeret Compañía Limitada. ¿Ya? Luego de eso, de que seleccionas todas tus empresas, en tu teclado dejas presionada la tecla Control, la que dice CTRL. La dejas apretada sin soltarla y con tu mouse ahora seleccionas en la columna C, desde el título sueldos hasta el último sueldo hacia abajo. Y ahí sueltas tanto la tecla Control, ¿cierto?, como el botón del mouse. Seleccionadas esas dos columnas, vuelves a la pestaña Insertar, sección Gráficos, y le das clic al botón Insertar gráfico de columna o de barra, y seleccionas el primer gráfico de columna, que era el más simple, que fue el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior. Clic, y ahí está el gráfico con tus sueldos. Cuéntame si le funcionó ahora, por favor. Profesor, no me sale. Quedé en el tema de columnas agrupadas. Ah, ya. Es el primero, el que dice justamente columnas agrupadas, ese. Perfecto. En Le da 2D, clic ¿no? en 2D, sí. ¿Ya? Ahí, Perfecto. pinchar, clic, y debería ¿Ya? aparecer automáticamente el gráfico. Me aparece título del gráfico, los nombres abajo, después números abajo, pero me aparece un cuadrado de color rojo. Ya. Y don Carlos, ¿usted sabe compartir la pantalla en Zoom? ¿Como para que me Ah, comparte la no, pantalla? profe. ¿Mm? Sí, profe, ¿Sí? ya ya se me soltó, lo solté el dedo, así que lo hago al tiro. Siga usted nomás, gracias. Ah, ya, ya, ok. Gracias. Ya de nada. Ya, entonces había que hacerlo de esta manera, ¿cierto? Insertar gráfico de columna. Ya. En este caso, solamente para seguir con otro gráfico, no lo voy a mover en una hoja nueva, ¿ya? De hecho, lo podríamos mover al ladito. Aquí. Son solamente 3 columnas las que hay, así que no hay problema con eso. Ya, escucho un... No has puesto en la Profesor. pantalla tu gráfico. Ya lo voy a volver a hacer acá porque no estaba compartiendo la pantalla. Seleccionamos las empresas, los sueldos,
y insertamos el gráfico de columna. Y después lo que hice yo simplemente lo desplacé hacia el lado. ¿Ya? Ahí. Ya, por ahora lo vamos a dejar ahí al ladito, no lo vamos a mover a Profesor, ninguna. ¿Sí? Profesor, usted Da, dijo que la mejor da forma uno, de... da uno, por favor. Primero me habló un caballero. Dígame, caballero. Oscar, Sí, Oscar, cuéntame. profe, una consulta. En este gráfico que estamos haciendo ahora, Ujú, si bien es cierto, se nota en las columnas, digamos, el nivel, o sea, o el dinero que alcanza, digamos, cada empresa, ujú. ¿se le podría agregar otro dato en la cual, digamos, queden ordenado como de menor a mayor Tendrías que hacerlo antes en tu tabla. en la Que tabla, ¿cierto? tu tabla la ordenas primero y después haces el gráfico. Ya, y en la tabla debería ir como primer dato, debería ser el orden, digamos, Por ejemplo, de los por valores. sueldo. El más alto, quizá, ¿Mm? y luego el más ¿Sí? bajo. Claro, tendrías que, por ejemplo, ordenar el sueldo acá, como ya lo hicimos, ordenar de así. No, en este caso es claro, ahí quedó el más bajo. El más bajo primero y el más alto después. Ya, Y después haces tu gráfico y ahí debería quedar ordenado. a ver. Ahí, ¿te fijas? Eso. Claro. Sí, sí, Eh, esa era la de hecho, pregunta. sí, de hecho es buena la pregunta porque así es como podemos aplicar todos los, lo que hemos ido viendo, ¿cierto? Entonces, ordenan primero la tabla, ordenas por el dato que tú estimes más relevante, en este caso el sueldo, y El después sueldo, haces sí. el gráfico en base a eso y vas a ver cómo justamente las columnas van así hacia arriba. Ok. Ujú. Eso. Ya, Gracias, profe. continuamos. De nada. A ver, voy a avanzar. Hoja Profesor, 9. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, Patricia, no le había preguntado. Cuéntame. usted señaló delante que la mejor forma de desplazar, o sea, como para sacar de encima las puntas, ¿verdad? ¿En En la las donde están los puntas? circulitos. Sí, No, eso es pero para agrandarlo o para achicarlo, más que para desplazarlo. Si yo lo quiero desplazar, lo hago desde el centro, desde el fondo. Porque si yo tomo un punto, lo que voy a hacer es estirar el eso gráfico. pasaba, eso me Claro, pasaba. claro, Ya, lo estiró. ya, Tiene que entonces, achicarlo ahora nomás y después lo desplaza. ya, profesor, gracias. Ok. Ya, Ya, a ver, estoy viendo gracias. que otra hoja, Aprendí. de nada, estoy viendo que otra hoja nos sirve para resolver otro gráfico. La hoja 9. Vayan a la hoja 9 de este mismo documento llamado filtros y nuevamente le vamos a eliminar el filtro. Recuerden que para eliminar el filtro nos vamos a la pestaña inicio, botón ordenar y filtrar, y ahí está como hundido el icono del embudo. Entonces le damos clic una vez y así soltamos el filtro. ¿Ya? Ya, aquí les voy a enseñar un pequeño truquito, ya, que de hecho no lo habíamos visto, pero sí me puede servir para algunas cosas, ¿ya? Podemos observar que tanto los cargos como los departamentos y las secciones se repiten, ¿ya? Por ejemplo, impresora, fax, copiadora, aparece varias veces, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero hacer aquí es eliminar los datos duplicados, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es seleccionar toda esta tablita completa, siempre con los títulos incluidos. Luego de que está todo seleccionado, nos vamos arriba a una pestaña que se llama Datos. Y dentro de la pestaña Datos hay un grupo de herramientas de datos, ¿ya? Que aparece un botón grandote que dice texto en columnas, ¿ya? Al lado derecho, y esto puede variar nuevamente la versión de Excel que estemos trabajando. A mí se me ven los iconos chiquititos. A lo mejor a usted se le ve el icono un poco más grande. Me aparece un botoncito que dice quitar duplicados, ya que en mi caso es como una columna con líneas azules y una X. Ya, de hecho, si yo me posiciono ahí, dice elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada.
¿Ya? Yo le voy a dar un clic y voy a abrir esta ventana. Por favor, confírmenme que hayan llegado a esa misma ventana. Yo no, profesor, no llegué. Sí, profesor. Ya, Ok, gracias, Patricia. Oh, Ok. Todavía no acá, profe. ¿Perdón? profe, ¿Todo bien acá? Ya, disculpe, gracias. profe, yo tengo la interfase un poco distinta Ajá. hacia usuario. A ver, En la pestaña Datos, sí, sí. Datos, en el mismo grupo de herramientas donde está un botón grande que dice texto en columnas. Ah, perfecto, sí. Ya, ahí deberías tener un botón que diga quitar duplicados, que a lo mejor te aparece como un icono de una columna amarilla. Eso me acuerdo en versiones anteriores. Acá, sí, perfecto. Ya, eso. no veo, no encuentro la palabra datos. Acá está en insertar, en inicio, en archivo. Dice inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos. ¿Sí? ¿Mm? Ah, ya, perfecto. Ahora sí, ya. Ya, entonces estábamos en esta ventana. Entonces, en esta ventana me van a aparecer hacia abajo nombre, cargo, departamento, salario, sección y salario, ¿cierto? Ya, eso lo mantengo. Voy a aceptar. Ya, ¿cómo que no? Momento. Esto se llama Murphy. Ya, no. Vamos a dar clic acá. Denme un segundito. Momentito. Ya, ahí sí. Pero no cambió mucho en realidad. Ya, hagamos que, bueno, estamos ahí todos en esta misma ventana, ¿ya? Y yo había mantenido todo al principio, vamos a desactivar de estas casillas nombre, cargo y salario, solamente que quede con ticket, departamento y sección, ¿ya? Nuevamente repito, en el botón texto, perdón, en el botón quitar duplicados, en esta ventana que se abrió, desactivamos, sacamos el ticket a la casilla de nombre, a la casilla de cargo y a la casilla de salario, que solamente quede activa la casilla de departamento y sección. ¿Ya? Ahí vamos a aceptar y me va a aparecer una ventana que va a decir que 20 se encontraron y quitaron valores duplicados. 16 quedan valores únicos. Y aceptamos. Y van a observar que la selección, que era bastante más grande, quedó mucho más pequeña. ¿Ya? Cuéntame cómo les fue con eso. Bien, bien, profe. Ya, Bien. Bien, gracias. profesor. Bien, profesor. Gracias. Bien, profesor. Bien por acá, Ya, profe. muchachos. Súper, muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a hacer un gráfico en donde vamos a seleccionar desde el título cargo hacia abajo. Luego mantenemos presionado la tecla control y seleccionamos sección y salario. En este caso seleccionamos 3 columnas. Todos los cargos con el título, todas las secciones con el título y todos los salarios con el título también. ¿Ya? Una vez seleccionado todo eso, volvemos a la pestaña insertar y nuevamente vamos a insertar un gráfico de columna, que yo creo que para esto es como que es el más representativo. ¿Ya? Entonces, gráfico de columnas 2D, y esto queda algo gigante, así que vamos a tratar de... ¿Qué es lo que se ve raro aquí? A ver, administración. Profe, es cargo, Sí, un momento, sí, no, departamento. ¿sabes qué? En este caso, el departamento creo que no quedó muy bien. A ver, dame un segundo, déjame Ah, tomar esto y ya. esto, que es información muy grande. Sí, ya, perdón chicos. De esta información solamente háganlo con el cargo y con los salarios, porque al agregar departamento, perdón, agregar sección queda algo un poco extraño. ¿Ya? Entonces, seleccionan desde el título cargo hasta el último cargo hacia abajo
Dejan presionado control y salario hasta el último salario abajo. Solamente esos dos. Y ahora insertan el gráfico de columna, por favor. Ahí sí, ¿Cómo ahí sí. borro el gráfico que ya estaba hecho? Suprimir, selecciona el gráfico y la tecla suprimir de su teclado. Ah, perfecto, ya. Gracias. Ok. Ya, cuéntenme cómo le fue con este gráfico que Bien, acabamos de profe, insertar. Ya, Muy súper. bien, muy bien. súper, profe, súper. Bien, Ya, profe, muchachos. lo hice Perfecto. como lo ¿Ah? recomendó el compañero. Esa idea que dio el compañero fue re buena de ordenar Ah, los de gráficos ordenarlo. de Claro, manera claro. ascendente. Sí, sí. Sí, eso es bueno. ¿Ya? Bien, aunque eso tienes que ver hasta qué punto aplica. Porque si de pronto yo tengo un gráfico, perdón, no tengo un gráfico, tengo información en donde esté ordenada de manera, no sé, cronológica, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, y tú cambias el orden de los sueldos o de la información de los números, vas a desordenar eso. Entonces, de pronto ahí quizás sería bueno mantener el orden de los meses o de los días, etcétera. Entonces, por eso es como que en algunos casos aplica súper bien, pero para otros casos hay que tener ojo con ese. Ya, muchachos, guarden este archivo, ¿ya? Y Profesor, dígame. yo quedé, o sea, seleccioné, después fui a insertar y Ujú. no me está. ¿A dónde tengo que ir ahora? Insertar gráfico de columna. Ah, gráfico de columna. Sí. Gráfico. Ya, gráfico de columna, Ujú. 2D. 2D, 2D, sí. Algunos tipos de gráficos dice no se pueden combinar con otros. Seleccione un tipo de gráfico diferente. Entonces, a lo mejor está seleccionando mal los datos, Patricia. Le voy a volver a compartir la pantalla. Ya, Patricia, tienes que seleccionar desde el título cargos hacia abajo ¿Sí? todo. Luego, con control, dejas presionado sin soltar y seleccionas desde salario el título hacia abajo, todo. Ahí sueltas la tecla control. Luego te vas a la pestaña insertar, sección gráficos, botón gráfico de columna, columnas en 2D, le das clic y se debería insertar automáticamente. Sí, sí, ¿Sí? profesor, gracias. Sí. Ya, de nada.